Determinación del crecimiento en grosor del árbol en pie, la barrena de Pressler. La determinación del crecimiento en grosor del árbol está basado en el estudio del incremento diametral en los últimos años de su sección normal, es decir, del incremento diametral de la sección que se encuentra a 1,30 metros de altura contabilizados a partir de la base del árbol. Este crecimiento diametral lo podemos obtener a partir de la formación cada año de un anillo de primavera y de un anillo de otoño. Podemos medir este crecimiento del diámetro sin corteza en el periodo anterior que deseemos. La última pareja de anillos, la más próxima al cambium, nos indica el crecimiento en grosor del diámetro sin corteza en el último año. Este sería el crecimiento diametral de la madera sin corteza en la sección normal en el último año. Este sería el crecimiento diametral de la madera sin corteza en la sección normal en los 2 últimos años. Aquí tendríamos el crecimiento diametral de la madera sin corteza en la sección normal en los 3 últimos años. Aquí el crecimiento diametral en los últimos 4 años. Y aquí tendríamos el crecimiento diametral de la madera sin corteza en la sección normal en los últimos 5 años. Generalmente se consideran los últimos años como periodo de referencia para estudiar el crecimiento diametral. En el caso de especies de crecimiento muy lento, pues en vez de los últimos 5 se suelen considerar los últimos 10 años como periodo para tener una referencia de cuál ha sido el crecimiento diametral del árbol. El crecimiento diametral de la madera sin corteza en la sección normal, en el periodo considerado, en este caso en los últimos 5 años, será la suma del crecimiento radial que se ha producido por un extremo del diámetro en los últimos 5 años, más el incremento radial que se ha producido por el otro extremo de la sección normal en los últimos 5 años. La suma de esos dos crecimientos radiales será lo que nos dará el crecimiento diametral en el periodo de tiempo considerado, como ya hemos señalado, habitualmente 5 años. La medición del crecimiento diametral del árbol en pie, como hemos señalado, se realiza a la altura de 1,30 metros, es decir, tomando como referencia el incremento del diámetro de la sección normal del árbol. Como dicha sección no se encuentra al descubierto, debemos utilizar algún instrumento que nos permita medir dicho crecimiento sin necesidad de tener que cortar el árbol y dejar al descubierto la sección normal para ver allí los anillos. La forma habitual de conseguir este objetivo es obteniendo una muestra cilíndrica en la sección normal mediante el sondeo de la misma con la herramienta denominada barrena de Pressler. La barrena de Pressler es un taladro hueco de acero extraduro que se introduce a tornillo en el tronco del árbol y que permite sacar de su interior un pequeño cilindro de madera en el que se observan los anillos de crecimiento atravesados por la barrena en su recorrido. Podemos ver la barrena de Pressler recogida. En su interior se encuentran sus 3 componentes: el mango, la barrena propiamente dicha y el extractor. Podemos ver la barrena de Pressler montada. Mediante la barrena podemos obtener tacos cilíndricos de sondeo de anillos donde se puede observar la formación de los anillos anuales, del anillo de primavera, el más ancho y de color más claro, y el anillo de otoño, más estrecho y de color más oscuro. Cada crecimiento anual va a estar definido por la formación de estos 2 anillos. Normalmente tenemos 2 tipos de tacos de crecimiento, de tacos de sondeo. Los tacos de crecimiento, que suelen ser de pequeña longitud, la suficiente para que tengamos la información correspondiente a los últimos 5 años habitualmente, o bien tacos de edad. Para obtener tacos de edad debemos de atravesar algo más de la mitad de la sección del árbol. Estos tacos, para determinar la edad, son de mayor longitud y se utilizan barrenas de mayor dimensiones para su obtención. Vamos a ver el procedimiento utilizado para la determinación del crecimiento diametral del árbol en pie con la barrena de Pressler. Lo primero que debemos de hacer es introducir la barrena sin el extractor, girando a tornillo en el sentido de las agujas del reloj a la altura de la sección normal, dirigiendo la barrena hacia el centro de la sección y sin profundizar más de lo necesario, que sería hasta atravesar 5 o 10 anillos de otoño.
según estudiemos el crecimiento en los últimos 5 años, lo más habitual como hemos comentado, o en los últimos 10 años. Una vez introducida la barrena, tendremos separado en el interior de la misma un cilindro de madera perteneciente al tronco del árbol, con los anillos atravesados claramente identificables, pero unido al leño del tronco del árbol por su extremo interior. Una vez que tenemos la barrena introducida sin el extractor hasta la profundidad deseada, lo segundo que hacemos es introducir el extractor, tanteando por dónde penetra mejor y presionándolo hasta llegar al fondo. Al introducir el extractor, lo que hacemos es sujetar en el interior de la barrena esa muestra cilíndrica de madera atravesada que permanece unida por su extremo al interior del tronco del árbol. Una vez que tenemos el extractor introducido hasta el fondo, damos un giro completo a la barrena con el extractor en el interior en cualquier sentido, preferentemente en el de penetración, es decir, en el de las agujas del reloj. Esta operación hará separar el extremo interior del cilindro muestra de su unión con el tronco. Una vez que ya tenemos el cilindro del interior de la barrena separado, deslizamos hacia el exterior el extractor y en él nos aparecerá el taco de crecimiento deseado con los anillos correspondientes. La imagen de la diapositiva nos presenta el crecimiento en los últimos 5 años del taco obtenido con la barrena de Preller, que será un crecimiento radial y lo podremos medir en el campo con una regla milimetrada al distinguirse claramente los anillos de otoño. En el caso de que no se distinguieran bien esos anillos, realizaríamos las mediciones en gabinete. Para estas mediciones en gabinete nos podemos apoyar en una lúpeda o contador micrométrico digital como el que aparece en la imagen. Al extraer un taco de edad o crecimiento, el hueco resultante se debe tratar con un producto fungicida e insecticida de forma preventiva para evitar enfermedades o ataques de insectos o de hongos. Y posteriormente rellenarlo y sellarlo, este orificio, con corteza artificial o en su defecto con una ramilla sana para favorecer su cicatrización. El tronco del árbol no sufre ningún daño, únicamente en la zona sondeada se formará un tejido de cicatrización que podrá producir un efecto equivalente al de un nudo. Esto puede influir en el precio del producto resultante de esta parte del árbol, que suele ser la de mayor valor en el caso de un posterior aprovechamiento. Existen a veces problemas en la diferenciación de anillos. En ocasiones existe dificultad para diferenciar los anillos de primavera y de otoño en los tacos de sondeo, bien por la suciedad, por la presencia de resina, porque en ciertas especies esta diferenciación es mucho más dificultosa. Para evitar esto dentro de lo posible, es aconsejable un corte longitudinal con cúter y el humedecer el taco de sondeo con agua o cualquier otro líquido, lo que facilita la lectura e ir señalando los anillos de otoño diferenciados con un bolígrafo o un rotulador fino. Si aún así tenemos dificultad para diferenciar los anillos en gabinete, la utilización de una solución de fluoroglucinol, producto que colorea en rojo la lignina. Hay que tener en cuenta que los anillos de otoño están más lignificados y que no actúa sobre la celulosa, nos facilita la labor de lectura. Para aplicar el fluoroglucinol son necesarias 2 soluciones. Una solución al 1% de fluoroglucinol en alcohol etílico de 95 grados y una solución al 50% de ácido clorhídrico. Introducimos el taco de sondeo en la primera solución 1 minuto, posteriormente en la segunda solución otro minuto, posteriormente lavamos con agua hasta que comienza a colorearse en rojo. El contraste entre los anillos de otoño y de primavera aumenta según se vaya secando el taco de sondeo. Una vez que disponemos del taco de sondeo a la altura normal, mediante su extracción con la barrena de Preller, se procederá a medir el crecimiento en los últimos 5 años, como hemos señalado, lo más habitual, con una regla milimetrada en campo o con un contador micrométrico en gabinete. Si obtenemos un único taco de crecimiento, que es lo que se suele hacer en los inventarios forestales, en los que se toman medidas de muchos árboles muestra, asimilamos el crecimiento diametral del diámetro normal al doble del medido en el taco de sondeo. Pues ese taco de sondeo lo que nos está proporcionando es un crecimiento radial. Si obtenemos 2 tacos de crecimiento en sentidos opuestos, el crecimiento diametral en ese periodo de los últimos 5 años lo estimaremos mediante la suma de los 2 crecimientos radiales medidos en los tacos de sondeo. En el ejemplo que podemos observar, en una primera muestra
de la sección normal con la barrena de Pressler obtendríamos 14 milímetros de crecimiento en los últimos 5 años, será un crecimiento radial. El crecimiento radial opuesto obtenido de igual manera serían 22 milímetros y el crecimiento diametral en los últimos 5 años de la sección normal sin corteza sería 36 milímetros. A partir del dato del crecimiento diametral en los últimos 5 años, podemos obtener un crecimiento medio anual durante ese periodo, lo que se conoce como crecimiento corriente anual o crecimiento periódico anual. Y obtendríamos así en este caso que el crecimiento corriente anual sería de 7,1 milímetros año. Conocido el crecimiento corriente anual en los últimos 5 años, podemos proyectar esta información hacia el futuro y prever cuál será el crecimiento medio del diámetro normal al año en un futuro próximo. Asimismo, a partir de este crecimiento periódico podemos calcular cuál ha sido el crecimiento de la sección normal y del volumen del árbol en el mismo y proyectar hacia el futuro cuál será el crecimiento previsible de estas variables en los próximos años. Como sabemos, la especie arbórea, las condiciones de estación y la edad influyen en gran medida en el crecimiento de los árboles. Vamos a ver imágenes de árboles que han crecido muy rápido y árboles que lo han hecho mucho más despacio. Vemos en la imagen la sección de un ejemplar de Populus tricocarpa de Seattle, Estados Unidos. Esta sección ha alcanzado un diámetro de 250 milímetros en 5 años. Esto equivale a que su diámetro ha crecido a un ritmo de 50 milímetros año. Vemos en esta otra imagen un ejemplar de Quercus pyrenaica de Rebollo, en Segovia, España, que mide 155 milímetros, es decir, 15,5 centímetros. Esta dimensión del diámetro de esa sección se ha alcanzado en 45 años. Esto supone que el crecimiento medio anual durante ese periodo ha sido de 3,4 milímetros año. Vemos ahora una sección de un ejemplar de Pinus silvestri de Pieksämäki, Finlandia, que tiene una dimensión diametral de 250 milímetros en 102 años. Esto significa que el crecimiento medio anual del diámetro ha ido a un ritmo de 2,45 milímetros año.